Hace 2 meses, este hombre de aquí, Mark Carney, el primer ministro de Canadá, subió a un escenario en el foro de Davos y dio un discurso que pocas veces se escucha en este tipo de foros de trajes y de champán. Dijo en el discurso que este orden mundial, tal y como lo conocemos, había terminado. Y en aquel momento, cuando lo escuchamos, algunos dijeron que era un análisis interesante, pero que todavía era demasiado abstracto, poco concreto. Era como una advertencia inteligente sobre algo que podía ocurrir, pero que todavía no había llegado. Bueno, pues bien, ya ha ocurrido. Ya ha llegado. Estamos apenas 2 meses después de aquel discurso y no solamente estaba hablando después de la invasión a Venezuela, sabiendo que eso ya estaba cambiando todo, sino que no sabíamos lo que se venía. No sabíamos la guerra tremenda que se iba a desatar en Irán, que ahora mismo tiene al mundo en medio de un caos económico brutal y a los Estados Unidos en un proceso de decadencia todavía peor. Ahora mismo, después de que haya ocurrido todo esto, volver a escuchar este discurso es la cosa más interesante e importante que seguramente podéis hacer durante los próximos 26 minutos para entender cómo el mundo ha cambiado en apenas unos pocos meses y el vértigo de darnos cuenta que hace 2 meses el mundo era todavía un poco distinto, pero que desde luego la cosa puede ir mucho peor. Vamos a escuchar a Mark Carney. Decía entonces, parece que cada día se nos recuerda que vivimos en una era de gran rivalidad entre potencias, que el orden basado en reglas se está desvaneciendo, que los fuertes pueden hacer lo que quieran y que los débiles deben sufrir lo que deben. Y en este aforismo se presenta como algo inevitable, como la lógica natural de las relaciones internacionales que se reafirma de nuevo. Y ante esta lógica, existe una fuerte tendencia entre los países a seguir la corriente de alguna manera para evitar conflictos, a adaptarse, a evitar problemas, con la esperanza de que el cumplimiento les garantice seguridad. Bueno, pues no lo va a hacer, no van a tener seguridad. Entonces, ¿cuáles son nuestras opciones? En 1978, el disidente checo Václav Havel, que más tarde sería presidente, escribió un ensayo titulado El poder de los sin poder. Y en ese ensayo hizo una pregunta sencilla: ¿cómo se mantuvo el sistema durante tanto tiempo en su país? Y su respuesta comenzó con un granulado verde. Dice, cada mañana este comerciante colocaba un cartel en su ventana y decía, trabajadores del mundo, uníos. Él no se lo creía del todo, nadie lo creía, pero él colocaba el cartel de todos modos para evitar problemas en su país, para demostrar que cumplía con su deber, para llevarse bien con los demás. Y como todos los comerciantes de todas las calles hacían exactamente lo mismo, el sistema aguantaba. No solo por la violencia, sino por la participación de la gente común en rituales que en el fondo saben que son falsos. Havel lo llamaba vivir dentro de una mentira. El poder del sistema no reside en su veracidad, sino en la voluntad de todos de actuar como si fuera cierta esa veracidad. Y su fragilidad proviene de la misma fuente. Cuando tan solo una persona deja de actuar, cuando el señor del comercio retira su cartel, comienza a resquebrajarse la ilusión. Amigos, es hora de que las empresas y los países retiren sus letreros. Durante décadas, aquí aplaudían, básicamente estaba diciendo esto porque venía de unos cuantos meses en los que Donald Trump le estaba amenazando a su país con convertirse en el estado número 51 de los Estados Unidos. Pero no sabíamos que iba a venir todavía una demostración más fuerte de los Estados Unidos, o concretamente del presidente de los Estados Unidos, intentando imponer su voluntad, incluso con una invasión de Irán. Continúa, atención, dice, durante décadas países como Canadá prosperaron bajo lo que llamábamos el orden internacional basado en normas. Nos unimos a sus instituciones, elogiamos a sus principios, nos beneficiamos de su previsibilidad. Y gracias a ello pudimos llevar a cabo políticas exteriores basadas en valores bajo su protección. Sabíamos que la historia del orden internacional basado en normas era parcialmente falsa, que los más fuertes de alguna manera se eximirían cuando les conviniera, como hacía Estados Unidos, que las normas comerciales se aplicaban de forma asimétrica, dependiendo de cada país. Y sabíamos que el derecho internacional se aplicaba con distinto rigor dependiendo la identidad del acusado o de la víctima. Pero esta ficción resultó útil, y la hegemonía estadounidense en particular ayudó a proporcionar bienes públicos, rutas marítimas abiertas para el comercio, un sistema financiero estable, seguridad colectiva y apoyo a marcos para la resolución de disputas. Así que, bueno, colocamos el cartel en nuestra ventana, participamos en los rituales y, en general, evitamos señalar la discrepancia entre la retórica y la realidad. Bueno, este trato ya no trabaja, ya no funciona.
Permítame ese directo. Estamos en medio de una ruptura, no de una transición. En las últimas 2 décadas, una serie de crisis en los ámbitos financiero, sanitario, energético y geopolítico han puesto de manifiesto los riesgos de una integración global extrema. Pero más recientemente, las potencias han comenzado a utilizar la integración económica como arma. Los aranceles como herramienta de presión, la infraestructura financiera como medio de coerción, las cadenas de suministro como vulnerabilidades que deben ser explotadas. Ya no podemos vivir bajo la mentira del beneficio mutuo a través de la integración económica, cuando la integración económica se convierte en la fuente de tu subordinación a Estados Unidos. Las instituciones multilaterales en las que las potencias medianas han confiado durante tiempo, la OMC, la ONU, la arquitectura misma de la resolución colectiva de problemas y conflictos, están amenazadas ahora mismo. Fijaos que no dice concretamente el nombre de Donald Trump o de los Estados Unidos, lo estoy añadiendo yo de hecho, pero es que se está refiriendo todo el rato a Donald Trump y a los Estados Unidos como gran potencia. Dice, como resultado de esto, muchos países están llegando a la misma conclusión. Atención a esto, deben desarrollar autonomía estratégica en energía, en alimentos, en minerales críticos, finanzas, cadenas de suministro. Importante lo de cadenas de suministro ahora que el estrecho de Hormuz está cerrado y ha aumentado el precio del petróleo una auténtica barbaridad. Dice, y este impulso es comprensible. Un país que no puede alimentarse, abastecerse de combustible, ni defenderse, tiene pocas opciones. Cuando las reglas ya no te protegen, debes protegerte a ti mismo. Pero seamos realistas sobre a dónde nos lleva esto. Un mundo de fortalezas será más pobre, más frágil y menos sostenible. Y hay otra verdad. Si las grandes potencias abandonan incluso la apariencia de reglas y valores en aras de la búsqueda sin trabas de su poder e interés individual, vamos a pasar y será más difícil replicar los beneficios del transaccionalismo. Los hegemones, las grandes potencias, no van a poder monetizar continuamente sus relaciones. Los aliados van a diversificar sus inversiones para protegerse contra la incertidumbre. Comprarán seguros y aumentarán sus opciones para reconstruir la soberanía. Una soberanía que antes se basaba en normas, pero que cada vez más se fundamentará en la capacidad de resistir la presión de países extranjeros. Insisto, de Estados Unidos. Y lo estamos viendo a la perfección, con, por ejemplo, Donald Trump intentando meter a Europa dentro de una guerra a la que nadie le había llamado a Europa, obligando a sus socios a involucrarse en una guerra por el control del relato en Irán, cuando nadie quiere involucrarse y están mirando para otro lado, incluso queriendo aceptar nuevas relaciones con China para diversificar sus relaciones y no depender al 100% de lo que haga un lunático como Donald Trump. Todo lo que estaba diciendo es lo que se ha cumplido, pero de manera mucho más temprana de lo que pensábamos, en apenas un par de meses más. Dice, esta sala sabe que esto es gestión de riesgos clásica, lo de diversificar. La gestión de riesgos tiene un precio. Pero ese coste de autonomía estratégica, de la soberanía, también puede ser compartido. Las inversiones colectivas en resiliencia son más baratas que si cada uno construye su propia fortaleza. Los estándares compartidos reducen la fragmentación. Las complementariedades son sumas positivas. Y la cuestión para las potencias medianas, como Canadá, no es si deben adaptarse a la nueva realidad, debemos hacerlo. La cuestión es si nos adaptamos simplemente construyendo muros más altos o si podemos hacer algo más ambicioso. Bueno, Canadá fue uno de los primeros países en escuchar la llamada de atención que nos llevó a cambiar radicalmente nuestra postura estratégica. Los canadienses saben que nuestra antigua y cómoda creencia de que nuestra geografía y nuestra pertenencia a alianzas conferirían automáticamente prosperidad y seguridad, esa asunción ya no es válida. Nuestro nuevo enfoque se basa en lo que Alexander Stubb, presidente de Finlandia, ha denominado como realismo basado en valores. O dicho de otro modo, nuestro objetivo es ser a la vez íntegros y pragmáticos. Nos guiamos por los principios de nuestro compromiso con los valores fundamentales, la soberanía, la integridad territorial, la prohibición del uso de la fuerza, salvo cuando sea compatible con la Carta de Naciones Unidas, y el respeto por los derechos humanos. Y pragmáticos, al reconocer que el progreso suele ser gradual, que los intereses divergen y que no todos los socios compartirán todos nuestros valores. Así pues, estamos participando de manera amplia y estratégica, con los ojos bien abiertos. Afrontamos el mundo de forma activa, tal y como es, en lugar de esperar a que llegue el mundo que nos gustaría o que deseamos. Estamos ajustando nuestras relaciones para que su profundidad refleje nuestros valores. Esto lo dice justo unas pocas semanas antes de que fuese para China y lograsen un gran acuerdo
histórico acuerdo con China que seguramente amplíen en los próximos meses, por poner un poco de contexto. Y estamos dando prioridad a una amplia participación para maximizar nuestra influencia, dada la influencia y la fluidez del mundo actual. Los riesgos que esto plantea y lo que está en juego para lo que vendrán después. Y ya no solamente confiamos en la fuerza de nuestros valores, sino también en el valor de nuestra fuerza. Estamos fortaleciendo esa fortaleza en casa. Desde que mi gobierno llegó a la oficina, hemos cortado impuestos en ganancias y en las inversiones. Hemos eliminado todas las barreras federales al comercio interprovincial. Estamos acelerando inversiones por valor de $1 billón en energía, inteligencia artificial, minerales críticos, nuevos corredores comerciales y mucho más. Vamos a duplicar nuestro gasto en defensa para finales de esta década y lo estamos haciendo de manera que impulse nuestras industrias nacionales. Importante eso también, porque lo que pretendía Donald Trump es que los países que forman parte de la OTAN gastasen su dinero y subiesen su inversión en defensa, en comprarle armas, por supuesto, a los Estados Unidos. Dice, no, en nuestra industria nacional, que es una cosa que deberíamos aprender en Europa. Y atención a esto, dice, y nos estamos diversificando rápidamente en el extranjero. Hemos acordado una asociación estratégica integral con la Unión Europea que incluye la adhesión a SAFE, que es el mecanismo europeo de adquisición de material de defensa. En 6 meses hemos firmado otros 12 acuerdos comerciales y de seguridad en 4 continentes. En los últimos días hemos cerrado nuevas alianzas estratégicas con China y Qatar. Hemos negociado acuerdos de libre comercio con India, con Tailandia, Filipinas, Mercosur. Estamos haciendo otra cosa. Para ayudar a resolver los problemas globales, estamos desarrollando geometría variable. En otras palabras, diferentes coaliciones para diferentes temas basados en temas e intereses comunes. En lo que respecta a Ucrania, somos un miembro clave de la coalición de los dispuestos y uno de los mayores contribuyentes per cápita a su defensa y seguridad. Sobre la soberanía del Ártico, apoyamos firmemente a Groenlandia y Dinamarca y respaldamos plenamente su derecho exclusivo a determinar el futuro de Groenlandia, porque en ese momento la discusión era, amigos, si Donald Trump iba a invadir Groenlandia o no. Finalmente la dejó un poco de lado y empezó la invasión o el ataque contra Irán, en la que ya lleva unas cuantas semanas metido, de dolorosa guerra que está haciendo perder miles y miles de millones a los Estados Unidos y al mundo entero por esta crisis. Pero es que en aquel momento era Groenlandia. Y por supuesto, genera un aplauso. Porque en aquel momento parecíamos que simplemente era cosa de Groenlandia, pero es que esto iba mucho más allá. Y lo que queda de año. Dice, nuestro compromiso con el artículo 5 de la OTAN es inquebrantable. Por lo tanto, estamos trabajando con nuestros aliados de la OTAN, incluidos nuestros aliados nórdicos, para asegurar la alianza en el norte, incluido a través de las inversiones sin precedentes de Canadá, como por ejemplo en radares, submarinos, incluso militares en el terreno y también dice y en el hielo. Canadá se opone firmemente a la imposición de aranceles sobre Groenlandia y pide conversaciones específicas para lograr nuestros objetivos comunes de seguridad y prosperidad en el Ártico. En materia de comercio multilateral, estamos impulsando iniciativas para construir un puente entre el Acuerdo Transpacífico y la Unión Europea, lo que crearía un nuevo bloque comercial de 1.500 millones de personas. En lo que respecta a los minerales críticos, estamos creando clubs de compradores con sede en el G7 para que el mundo pueda diversificar sus fuentes de suministro. Y en materia de inteligencia artificial, importante esto, estamos cooperando con democracias afines para garantizar que en última instancia no nos veamos obligados a elegir entre empresas gigantescas y las empresas que dependen de los hegemones de China y de los Estados Unidos. Dice, esto no es multilateralismo ingenuo, ni tampoco implica confiar en sus instituciones. Se trata de crear coaliciones que aborden cada problema individualmente, con socios que compartan suficientes puntos en común como para actuar conjuntamente. En algunos casos, esto representará a la gran mayoría de las naciones. Lo que está haciendo es crear una densa red de conexiones en toda la cultura de la inversión comercial, de la que podemos valernos para afrontar futuros retos y aprovechar futuras oportunidades. Argumentan que las potencias medias como Canadá deben actuar conjuntamente, porque si no estamos en la mesa, entonces estamos en el menú. Esta metáfora es buena. Si no estamos en la mesa, estamos en el menú. Pero también diría que las grandes potencias que pueden permitirse ir por libre ahora, tienen tamaño de mercado, la capacidad militar y la influencia para dictar condiciones. Pero las potencias medianas no lo tienen. Pero cuando negociamos solo bilateralmente,
con grandes potencias, bueno, pues aceptamos desde la debilidad, aceptamos lo que se nos ofrece, competimos entre nosotros para ser los más complacientes, los más sumisos. Eso no es soberanía. Se trata de ejercer la soberanía aceptando la subordinación. En un mundo de rivalidad entre grandes potencias, los países intermedios tienen una opción: competir entre sí para ganarse el favor de los grandes o combinarse y crear un tercer camino con impacto. Esto es importantísimo. No deberíamos permitir que el auge del poder duro, de las armas, nos ciegue ante el hecho de que el poder de la legitimidad, la integridad y las normas seguirá siendo fuerte si decidimos utilizarlas conjuntamente. Lo que lleva de nuevo a Havel. ¿Qué significa para las potencias intermedias vivir la verdad? Bueno, primero significa nombrar la realidad, dejar de invocar el orden internacional basado en normas como si aún funcionara. Hay que llamarlo por su nombre: un sistema de creciente rivalidad entre grandes potencias, donde las más poderosas persiguen sus intereses utilizando la integración económica como forma de coerción. Significa actuar de forma coherente, aplicando los mismos criterios tanto a aliados como a rivales. Cuando las potencias intermedias critican la intimidación económica que viene en una dirección, pero guardan silencio cuando viene de otra, estamos manteniendo el cartel en la ventana, de la metáfora que utilizaba antes. En otras palabras, cuando critica que China imponga intereses comerciales, pero no critican ni se callan cuando lo hace Estados Unidos, es literalmente eso, es mantener el cartel en la ventana, haciendo como que todo está bien. Significa construir aquello en lo que decimos creer, en lugar de esperar a que se restablezca el antiguo orden. Significa lo que tenemos que hacer: crear instituciones y acuerdos que funcionen según lo descrito. Y eso significa reducir la influencia que permite la coerción. Gente como Estados Unidos. Es construir una economía nacional sólida. Debería ser la prioridad inmediata de todos los gobiernos. Y la diversificación internacional no es solo una cuestión de prudencia económica, es un fundamento material para una política exterior honesta, ya que los países se ganan el derecho a adoptar posturas basadas en principios al reducir su vulnerabilidad a las represalias. Así que Canadá, por ejemplo, que no te pueda venir mañana a Estados Unidos y decir, bueno, pues si no te vendo gas, te quedas sin gas. No, tienes que tener capacidad para negociar con muchos países al mismo tiempo para no depender solo de un país. Dice así que Canadá tiene lo que el mundo quiere. Somos una superpotencia energética, poseemos vastas reservas de minerales críticos, en fin, se pone encima de la mesa la posibilidad de que Canadá esté ahí para ayudar a este mundo nuevo que está por venir. Pero aquí lo tenéis. Si habéis llegado hasta aquí, seguro que muchos os habéis quedado embelesados de nuevo por esta cruda forma de ver el futuro, pero cada vez más acertada. Y solo han pasado 2 meses, insisto, 2 meses. 2 meses en los que el mundo se ha convertido en otra cosa. Y lo que entonces parecía un diagnóstico que estaba diciendo el primer ministro de Canadá, hoy se ha convertido en la bitácora, en el cuadernillo de una catástrofe que estamos viviendo en tiempo real, hoy mismo. Vamos a ver algunas de las cosas, porque el núcleo de lo que ha dicho Carney, por ejemplo, la idea de que los grandes poderes han empezado a utilizar la integración económica como una amenaza, es literalmente lo que estábamos viendo con los aranceles al mundo entero que había puesto Donald Trump. Pero es que eso incluso se ha quedado de alguna manera bastante pequeño, bastante ridículo en comparación con no solamente la integración económica y las amenazas de aranceles, sino literalmente las amenazas militares. Y ahí es donde viene lo que Carney ha anticipado en este discurso con una precisión bastante loca, y es que los aliados dejarían de seguir al hegemón combatiente, esto es, al principal país que está llevando a los militares y que está haciendo todo lo que está haciendo. Acordaos, Donald Trump pidió a sus aliados que enviaran buques de guerra para proteger los petroleros del estrecho de Hormuz, para liberarlo, para abrirlo, después de que se hubiese cerrado por una guerra que él mismo había empezado. Y esto es importante, nadie estuvo dispuesto. Ningún país. Desde luego Canadá no estuvo dispuesto, pero ningún país de la Unión Europea, por cierto, empezó España diciendo que no y después se sumaron todos los demás, ni siquiera Japón, ni siquiera Australia, nadie. Es exactamente lo que Carney dijo en Davos, que los grandes hegemones, los grandes países, grandes potencias no pueden monetizar sus relaciones continuamente, que los aliados se diversifican, que compran seguros, que reconstruyen opciones de soberanía porque la soberanía basada en reglas ya no existe y ahora solamente existe la soberanía de decir no. ¿Vamos a meternos en la guerra? No. Y estamos aplicando ya esa forma de trabajar. Ese diagnóstico era realmente una línea de actuación también, un camino que se había trazado en este caso desde el primer ministro de Canadá, pero que ha sido compartido por tantos países en el mundo al mismo tiempo. No es ni siquiera una posición radical, o decir, dejemos de hablar con Estados Unidos y hablemos con China, no, es pensar, la mayor parte de los que me estáis viendo ahora mismo formáis parte o de países que
son medianos o pequeños y que en todo caso si son importantes es porque se juntan con otros, como el caso de la Unión Europea, o son países latinoamericanos que tampoco tienen una influencia bestial, a no ser que se asocien entre ellos exactamente igual, o sois ciudadanos de los Estados Unidos que habláis en español y que también tenéis pavor ante lo que puede pasar, porque cuidado, cuando una potencia hegemónica cae y se destruye, no es simplemente el gobierno el que sufre. El gobierno no va a sufrir, sufren los propios ciudadanos de esa potencia hegemónica que ahora mismo, por ejemplo, con sus impuestos, no con los de Elon Musk o los de Jeff Bezos o la gente multimillonaria, con los impuestos de la clase trabajadora se están financiando guerras a miles de kilómetros de su casa, que luchan también personas a miles de kilómetros de su casa. Me ha parecido interesante volver a recuperar este discurso, que seguramente cuando escuchemos dentro de 2 meses, o dentro de 6, o dentro de un año todavía será de mucha más actualidad económica, de mucha más actualidad geopolítica y estratégica, perdón, porque se ha ido cumpliendo punto por punto y estamos tan solo al principio de esta grandísima transformación que puede traer algo distinto y mejor, o que puede traer algo absolutamente terrible, pero que nadie diga que no advertimos y que no fuimos conscientes de lo que estaba ocurriendo aquí. En fin, amigos y amigas, muchas gracias a todos por estar aquí. Os recuerdo que, hablando de todo este asunto, tengo un libro publicado, Civilización o Barbarie, la batalla por el futuro de la humanidad, que ya está en preventa. Podéis acceder con el enlace que os dejo en la descripción. Muchas gracias a todos y a todas. Os animo también a formar parte de la comunidad de Buenaventura entrando en esbuenaventura.es/apoya para permitir que sigamos haciendo estos vídeos, y muchas gracias a todos y a todas por estar aquí un día más.